¿Qué tan profundo puedes cavar antes de encontrar algo que no debería ser despertado? Mientras el mundo miraba hacia las estrellas en la carrera espacial, la Unión Soviética inició una misión mucho más silenciosa y aterradora, un viaje hacia el centro de la Tierra. El objetivo era simple, pero de pesadilla: llegar a los 15 kilómetros de profundidad. El lugar elegido fue la península de Kola, un rincón desolado en el Círculo Polar Ártico. Allí, en 1970, se levantó una torre de perforación masiva. Los científicos querían cruzar la corteza terrestre, esa capa delgada que nos separa del magma hirviente. No buscaban petróleo ni gas, buscaban respuestas sobre el origen del planeta, o eso decían. La tecnología necesaria era de otro mundo. Tuvieron que inventar brocas de aleaciones especiales que pudieran soportar presiones que aplastarían un submarino. Cada metro que bajaban era una victoria contra la geología, pero también una entrada hacia lo desconocido. Los trabajadores sentían que estaban profanando algo que la naturaleza quería mantener oculto. Durante años, la perforación avanzó sin problemas, pero a medida que se acercaban a los 12.000 metros, las máquinas empezaron a comportarse de forma extraña. El calor no era esperado y la roca parecía comportarse como plástico. Fue entonces cuando empezaron los rumores de que habían perforado una cavidad hueca y de que algo vivía allí abajo. Al alcanzar los 7.000 metros de profundidad, los científicos soviéticos se toparon con algo que desafiaba todos los libros de geología: agua líquida. En teoría, a esa presión y profundidad, el agua no debería existir, pero allí estaba, filtrándose a través de rocas fracturadas. No era agua común, era un fluido mineralizado que parecía hervir desde las entrañas del planeta, como si la Tierra misma estuviera sudando bajo el peso de la excavación. Pero el agua no fue la única sorpresa. Al analizar las muestras de roca extraídas por las enormes brocas de diamante, encontraron rastros de fósiles de microorganismos marinos de hace 2.000 millones de años. ¿Cómo llegaron esos seres vivos tan profundo? La sensación entre los ingenieros era de una mezcla de euforia y un miedo irracional. Estaban perforando el diario secreto de la creación y cada página que leían era más extraña que la anterior. Conforme el taladro descendía más allá de los 10.000 metros, la temperatura se convirtió en el enemigo principal. Los modelos matemáticos predecían unos 100 grados Celsius, pero la realidad los golpeó con casi 200 grados. El calor era tan intenso que el metal de las tuberías se volvía maleable, como si fuera chicle. Los motores de la torre de Kola rugían día y noche, luchando contra un planeta que se negaba a dejarse penetrar más allá de ese punto. Fue en ese punto crítico donde la ciencia empezó a mezclarse con lo sobrenatural. Los obreros informaron de ruidos extraños que viajaban a través de las tuberías de perforación. No eran los sonidos metálicos habituales de la fricción, eran vibraciones orgánicas, pulsos rítmicos que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Algo a 12 kilómetros de profundidad parecía estar respondiendo al golpe del taladro. Llegamos a los 12.262 metros. La broca de repente dejó de encontrar resistencia. Era como si el taladro hubiera atravesado una pared sólida y hubiera caído al vacío. Los ingenieros estaban desconcertados. Según sus cálculos, a esa profundidad la presión debería ser tan alta que cualquier espacio hueco se colapsaría. Sin embargo, las lecturas decían lo contrario. Habían encontrado una cavidad inmensa en el corazón de la Tierra. La curiosidad científica superó al miedo.
decidieron bajar un micrófono diseñado para resistir temperaturas extremas, con la esperanza de grabar el sonido del movimiento de las placas tectónicas o el flujo del magma. El equipo de grabación se activó y el cable descendió por kilómetros de oscuridad total, adentrándose en una fosa donde la luz no ha existido desde hace millones de años. Cuando el audio comenzó a reproducirse en los monitores de la superficie, el silencio en la sala del control de cola fue sepulcral. Lo que escucharon no era el crujir de la piedra ni el siseo del gas, era un rugido ensordecedor de voces humanas. Miles, quizás millones de voces gritando en agonía. No eran sonidos aleatorios, era el sonido del sufrimiento puro, grabado a 12 kilómetros bajo sus pies. Los técnicos, hombres soviéticos curtidos en la ciencia dura, se miraron aterrorizados. Algunos decían que varios abandonaron el proyecto ese mismo día, convencidos de que habían perforado el techo del mismísimo infierno. ¿Era una grabación real o una interferencia electromagnética causada por el calor extremo? Sea lo que sea, ese audio cambiaría la historia de Kola para siempre. Ahora escúchenlo ustedes mismos. En plena Guerra Fría, un secreto de esta magnitud no podría quedarse bajo el hielo siberiano para siempre. Los rumores sobre los gritos del infierno cruzaron la cortina de hierro y llegaron a los periódicos de Finlandia y luego a los de todo el mundo. La historia era demasiado aterradora para ignorarla. Científicos ateos en la Unión Soviética habían perforado accidentalmente las puertas del Averno. El doctor Azakov, supuestamente líder del equipo en Kola, fue citado en varias publicaciones afirmando que una criatura alada con forma de demonio había salido volando del pozo tras la explosión de gas. Aunque hoy sabemos que gran parte de esta historia fue una exageración mediática, en aquel entonces la histeria colectiva fue real. La gente empezó a preguntarse si el progreso científico nos estaba llevando literalmente al fin del mundo. El gobierno soviético, fiel a su estilo de hermetismo absoluto, negó todo. Publicaron informes técnicos secos hablando de presiones imprevistas y fallos mecánicos, pero nunca mencionaron el audio. Esta falta de transparencia solo alimentó el fuego del mito. ¿Por qué detener una excavación millonaria de un momento a otro si solo era un problema técnico? La respuesta oficial no convencía a nadie. A pesar de las negaciones, el pozo de Kola fue sellado poco tiempo después. Los trabajadores fueron dispersados y el sitio quedó abandonado y a merced del frío ártico. Pero el daño ya estaba hecho. El mundo entero miraba ahora hacia ese pequeño agujero de 23 centímetros de ancho, convencido de que abajo, en la oscuridad total, algo nos estaba escuchando de vuelta. ¿Qué fue lo que realmente grabaron esos micrófonos a 12 kilómetros de profundidad? Los escépticos y científicos modernos tienen una explicación mucho más terrenal, pero no por eso menos fascinante. A esa presión extrema, las rocas no se rompen de forma limpia. Se deforman y crujen, emitiendo frecuencias que al ser aceleradas o procesadas por un equipo de audio antiguo, pueden sonar aterradoramente similares a lamentos humanos. Pero hay un detalle que muchos olvidan. En 1989, una radio cristiana en California emitió el supuesto audio original de los gritos. Años después se descubrió que ese sonido era una mezcla de efectos de audio de una película de terror de 1972 llamada Baron Blood. Beware of Baron Blood. Alguien tomó el mito de Kola y lo puso en una banda sonora falsa para alimentar la paranoia religiosa de la época.
Sin embargo, la ciencia real del pozo de Kola es asombrosa por sí misma. Los científicos rusos descubrieron que la corteza terrestre es mucho más caliente y plástica de lo que imaginábamos. A 12.000 metros, la piedra fluye como si fuera cera caliente. Intentar mantener un agujero abierto a esa profundidad es como intentar hacer un túnel en un tazón de sopa espesa. La tierra estaba literalmente cerrando el pozo a medida que ellos intentaban abrirlo. Entonces, si el audio era falso, ¿por qué detuvieron la perforación tan de repente? Oficialmente se quedaron sin presupuesto tras la caída de la Unión Soviética, pero los trabajadores que estuvieron allí cuentan una historia diferente. Dicen que el calor derretía las brocas en cuestión de minutos y que el ruido de la tierra era tan constante y perturbador que nadie quería bajar el siguiente sensor. Hoy en día, lo que fue la estructura de perforación más ambiciosa de la humanidad es una ruina oxidada en medio del desierto ártico. El edificio colapsó bajo el peso de la nieve y el abandono tras la caída de la Unión Soviética en los años 90. Pero lo que realmente atrae a los curiosos no son las paredes caídas, sino un pequeño círculo de metal en el suelo, asegurado con 12 tornillos oxidados y una soldadura que parece definitiva. Esa tapa es la única frontera entre nosotros y los 12.262 metros de oscuridad total. Aunque oficialmente el proyecto se cerró por falta de fondos, muchos se preguntan por qué se tomaron tantas molestias para sellar el pozo de forma tan hermética. Si solo era un agujero científico fallido, ¿por qué no simplemente taparlo con tierra? Esa tapa parece más un candado puesto con miedo que una simple medida de seguridad. Mirando ese agujero, nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre lo que hay bajo nuestros pies. Hemos enviado sondas más allá del sistema solar, pero apenas hemos rasguñado la piel de nuestro propio planeta. Quizás el pozo de Kola fue un aviso. Hay secretos que la Tierra prefiere guardar y que el ser humano, por su propia cordura, no debería intentar desenterrar jamás. Si pudieras bajar una cámara hoy mismo por ese pozo, ¿qué crees que verías al final? ¿Roca fundida o algo que nos ha estado esperando por milenios? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para explorar más misterios que la ciencia no puede explicar. Esto es Mundos Paralelos. Y el tema de hoy fue el agujero del infierno. Nos vemos en la próxima.